Hola, bienvenidos. Te saluda Osoriano en el servicio online del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Estamos a unos segundos de comenzar. Pero antes quiero dar un gran saludo a la familia LCC. Y si tú eres parte de la familia LCC, quiero pedirte un favor. Escribe en los comentarios: yo soy LCC, bendecido para bendecir. Yo soy LCC, bendecido para bendecir. Y también le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana. Muchas gracias. Nos gustaría saber desde dónde te conectas. Así es que allí en los comentarios también escríbenos desde qué parte de la nación, de otro país te estás conectando. Y si tú estás conectado por primera o por segunda vez, queremos decirte que nos alegra tenerte aquí. Sé bienvenido. Y tenemos un regalo para ti. Queremos edificar tu fe, queremos que cada día puedas conocer y aprender más acerca de Jesús y queremos hacerte llegar un libro digital a tu Messenger. Y para esto yo quisiera pedirte un favor: escribe ahí en los comentarios el número 1. Eso nos hará saber que tú eres alguien que nos visita por primera vez y te vamos a hacer llegar este gran libro digital. Te lo enviaremos una vez más a tu Messenger. Así es que ahí, número 1. Y aprovecho también para agradecer a toda la familia LCC, a aquellos nuestros amigos que con sus donativos, con sus diezmos, con sus ofrendas, hacen posible que sigamos llevando el mensaje del amor del Señor, que sigamos capacitando a la iglesia para que dé pasos hacia la voluntad del Señor y también que con su generosidad nos ayudan a brindarle a las personas en necesidad el apoyo que en su momento también lo requieren. Y algo yo quiero que tú aprendas: todo lo que tú des a otros, el Señor lo tiene presente. El Señor nunca lo olvidará, al contrario, lo reconocerá. Y esto fue lo que sucedió en Cornelio y lo vas a aprender en unos momentos más. Te invito entonces a seguir siendo fiel a Dios con tu dar. Aquí aparecerán algunas formas para que tú manifiestes tu generosidad. Así es que, iglesia, amigos, una vez más, bienvenidos. En unos momentos comenzamos. No te desconectes porque seguirá el mensaje que Dios hoy tiene para ti. Bendiciones.
Te saluda el pastor Israel Ramírez. Una vez más, bienvenido. Qué bueno que estás aquí en nuestra enseñanza. Seguimos con la serie de mensajes. La historia continúa en nuestro estudio del libro de los Hechos y realmente ha sido de mucha bendición. Y precisamente el día de hoy estudiaremos el momento histórico en donde Dios rompe paradigmas religiosos y abre sus brazos de amor y salvación más allá de la comunidad judía.
El estudio te ayudará a entender que muchas veces nuestra mente religiosa limita nuestra oportunidad de ser de bendición. Así que quiero que prepares tu corazón. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Déjame decirte que este estudio, en el marco histórico que veremos, habla de una visita apostólica de Pedro a las ciudades de Lidia y Jope. Y en estos dos lugares se realizaron grandes milagros por manos del apóstol Pedro. En sí, estos milagros llevaron a mucha gente a la fe. Por ejemplo, en Lidia, un paralítico sanó. En Jope, una creyente, Tabita, fue resucitada. Te estoy hablando de Hechos 9 y 10. Después de la resurrección de, como te dije, Tabita, allí en Jope, Pedro se quedó en la ciudad hospedado en la casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor de pieles. Y quiero que me acompañes una vez más en este estudio que tendremos, porque va a hablar directamente a tu corazón. Escucha, si tú no eres una persona que eres muy asiduo a asistir a las iglesias, este es un estudio que te va a ayudar a entender muchas cosas de por qué a veces los creyentes no somos tan atrayentes o nos encerramos en una burbuja. Pero no solamente te ayudará a entender esto y te va a traer maneras de justificarte de por qué no creer en Dios, pero no en la religión, sino que te va a llevar a entender que Dios sí tiene un propósito para ti dentro de la iglesia y cómo puede ser un puente o cómo va a ser el puente que te va a llevar precisamente de solamente creer en Dios a ser parte de una familia local de la iglesia. Y si tú eres creyente, quiero decirte que esto te va a ayudar mucho, porque este estudio te va a enseñar cómo quitar obstáculos que muchas veces tenemos como creyentes para realmente hacer la voluntad de Dios. Hay personajes centrales, una vez más, uno de los personajes centrales en la historia de Hechos 10 y 11 que estudiaremos es el apóstol Pedro, como te dije, en el contexto de la historia, en su visita a Listra, su visita a Lidia, y a Jope, haciendo grandes milagros, y después allí en Jope, se empieza a desarrollar una historia que se torna en el marco de lo que estaremos hablando. Así que después de que se realiza el milagro de la resurrección de Tabita, Pedro se queda en Jope, se hospeda precisamente en casa de su tocayo, de un hombre llamado Simón, un creyente que era curtidor de pieles, y allí es donde precisamente vamos a empezar la historia del día de hoy. Así que al lugar donde se hospedaba Pedro llegaron unos hombres buscándolo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué llegaron estos hombres? ¿Habría algún otro enfermo que sanar? ¿Qué propósito Dios tenía? ¿Qué cosa nueva Dios haría que hasta el día de hoy tiene impacto para nosotros, para ti, para todo el mundo? Bueno, estos hombres que llegaron a Jope buscando a Pedro, llegaron porque un capitán romano, es decir, no judío, había mandado por Pedro. Y precisamente esto lo narra Hechos 10, 1 al 8. Vamos a leerlo, aquí aparece en pantalla. Dice de la siguiente manera: había en la ciudad de Cesarea, quiero decirte que Cesarea era una ciudad cercana a Jope, donde estaba Pedro. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Escucha, primero lo que debes ver es que Cornelio era un hombre gentil. Un hombre gentil quiere decir que no era judío. Había judíos y gentiles. Un hombre gentil era no judío. Y tenía un puesto de autoridad muy importante dentro del ejército romano. Era un centurión romano. Y luego el versículo 2 nos dice que era un hombre piadoso, que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Quiero que te des cuenta de algo. Este centurión, el capitán romano, tenía fe en Dios. Para ser exacto, creía en el Dios de los judíos, pues era a ellos a quien les ayudaba con múltiples ofrendas. Y no solo ayudaba económicamente, sino que junto con su familia, escucha, eran devotos de la oración. Verdaderamente temían al Señor. Estas son las características de Cornelio. Y seguimos leyendo en el versículo 3. Dice: un día,
a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Te imaginas? Este hombre tuvo una visión de Dios. Y es importante notar que Dios permite una manifestación sobrenatural a alguien que en su tiempo los creyentes no consideraban parte del pueblo de Dios. Escucha, Dios ama a todos, se quiere manifestar a todos, quiere perdonar a todos, quiere salvar a todos. Esto es muy importante que lo entiendas. Te dije que Cornelio no era judío. Cornelio era un gentil, y a pesar de que no conocía con exactitud las prácticas que conocía el pueblo de Dios para buscar a Dios y para adorar, él entendió que debía de ayudar a los judíos con ofrendas monetarias y que tenía que orar a Dios. Y era lo que sabía y es lo que hacía fielmente. Y fue algo tremendo porque Dios vio lo que estaba haciendo Cornelio. Escucha. A pesar de que Cornelio no era parte de lo que se conocía como el pueblo de Dios. Y Dios empieza a romper moldes desde allí. Una vez más, Cornelio era romano. Así que Dios ve y Dios le envía un ángel. Dios envía un ángel. Era algo bastante inusual para la mentalidad judía del pueblo de Dios que esto ocurriera, porque ellos podían decir: ¿cómo alguien que no pertenece al pueblo consagrado de Dios, que practica todas las cosas que Dios quiere que practiquemos, que conoce la ley, que conoce la palabra de Dios, cómo este romano, ¿verdad?, va a recibir una manifestación de Dios, va a recibir una respuesta de Dios? Este romano que está tratando de seguir algunas prácticas, pero la mayoría de las leyes no las sigue. Muchos judíos pensarían así de la situación. Sin embargo, escucha, Dios vio la autenticidad, la sinceridad, la fe de este centurión romano, es decir, gentil no judío, y le envió un ángel, le envió una manifestación sobrenatural, porque una vez más, Dios ama a todos, Dios quiere manifestarse. Ahora, hay algunas cosas, algunos detalles que tienes que entender y que irás entendiendo a través de este estudio, pero permíteme seguir leyendo precisamente lo que dice el versículo 4. Continuemos nuestra lectura. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. ¡Qué tremendo! Fíjese nada más, Dios tiene presente, Dios se ha dado cuenta de tus obras de justicia. Escucha, la base para la manifestación de Dios y el envío del ángel a Cornelio fue que Dios había visto sus oraciones y sus ofrendas. Dios vio la sinceridad de Cornelio. Dios vio que de buen corazón le buscaba aún y cuando su conocimiento de él era limitado, y Dios le reconoció. Qué gran contraste podemos ver en estos párrafos de las Escrituras cuando consideramos parte del pueblo de Dios. Que muchos, y quiero decirle, no nada más en esa época, que muchos lamentablemente actualmente se consideran parte del pueblo de Dios, asisten a un templo cristiano, conocen la Biblia, pero sus prácticas espirituales son mera religiosidad. Yo sé que quizá tú no conoces a nadie así. Yo lo digo por algunas personas, ¿no? A ver, si tú conoces a alguien así, ponlo en los comentarios. Nada más, no su nombre, nada más ni yo conozco a alguien así. Pero qué triste. Es un contraste muy grande. Este hombre que era sincero delante de Dios y que hacía lo que conocía y lo que entendía de la mejor manera, halló gracia delante de Dios. Dios vio eso. ¿Y cuántos hoy en día, y obviamente también en la época de la cual estamos hablando, sí se consideran parte del pueblo de Dios, sí conocen las Escrituras, sí asisten a un lugar, pero lo hacen todo religiosamente? Y muchas veces dicen: es que yo me siento alejado de Dios. Es que realmente te has vuelto,
todas tus prácticas espirituales se han puesto en una costumbre. Realmente tú no estás buscando con devoción el escuchar de Dios, el tener una relación con Dios. Simplemente te has envuelto en un manto religioso. Ahora muchos que no tienen tu conocimiento, que no tienen tu experiencia, que no tienen tus años en el cristianismo, te adelantan en su relación con Dios, porque la relación con Dios no es de cuánto sabes o cuántos años tienes o cuánto hiciste en el pasado. La relación con Dios es constante. Jesús dijo: permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Así que es muy interesante entonces lo que nos va enseñando la vida de Cornelio. Precisamente como te decía, estos textos nos enseñan que a Dios no solo le importan nuestras prácticas espirituales, escucha, sino la actitud con las que las hacemos. ¿Con qué actitud haces las cosas? Ahora, también nos enseña que Dios ve lo que hacemos por Él y que tarde o temprano se manifestará a nuestro favor. Aún puede mandar ángeles para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que Él ve cuando tú realmente lo estás buscando, y obviamente una de las cosas que más nos frustran es que de repente no vemos lo que quisiéramos, de repente no vemos la manifestación de Dios y lo estamos buscando sinceramente y le hemos servido sinceramente. Lo que nos muestra este texto de Cornelio, estos textos de Cornelio hasta este momento, es que Dios sí está viendo lo que tú haces de todo corazón y con fervor, y escucha, Dios se va a manifestar y si es necesario va a enviar ángeles para que la voluntad de Dios y su propósito se cumpla en tu vida. Seguimos leyendo. Vamos adelante, verso 5. Dice, y está en pantalla: el ángel entonces le dijo a Cornelio, escucha, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Versículo 6. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. ¿Te das cuenta? Es muy interesante notar que el ángel direccionó a Cornelio hacia Simón Pedro. Incluso le dijo que lo trajera a Cesarea. Escucha, el ángel no le dio instrucción de cómo podía acercarse de mejor manera a Dios. No le predicó el evangelio. No le habló de Jesús. El ángel le dijo: ve por Pedro, tráelo, él te dirá lo que ha de ser encomendado para tu vida. A él se le encomendó ese trabajo de hablarte. Pon atención, el privilegio de comunicar el mensaje de Jesús se le dio a los creyentes, no a los ángeles. Gloria a Dios. Los ángeles pueden ser enviados por Dios para sanar, para libertad de ataduras demoníacas, para guardarnos de peligros, para hablarnos por visión o por sueños, como le hablaron a José, el esposo de María. Ellos nos hablan de ese propósito de Dios. Pero escucha, los ángeles no fueron enviados a predicar el evangelio. Tú y yo fuimos enviados a predicar el evangelio. Es una encomienda para nosotros, no es una encomienda para los ángeles. Y dice el versículo 7: cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado que eran muy religioso y de confianza. Y después de contárselos todos, los envió a Jope. Y amigos, hermanos, así es como llegaron a Jope con Pedro los enviados de Cornelio. Y es bueno señalar que estos tampoco eran judíos, estos 3 enviados. Entre ellos había un soldado que dice que adoraba a Dios, quizá a la manera de Cornelio, pero no eran judíos, eran gentiles. Y esto es muy importante que lo notemos, pues da el contexto en el que pasó cuando Pedro los ve y accede a ir con ellos a Cesarea con Cornelio. ¿Qué pasó cuando Pedro llega a Cesarea? Muy interesante, algo extraordinario. Vamos a leerlo en Hechos 10, 23b al 28. Dice de la siguiente manera, acompáñame. Al día siguiente,
Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope, es decir, creyentes judíos con los que estaba viviendo ahí en Jope. Vámonos, vamos a ver quién nos está llamando a Cesarea. Vamos a ver qué quiere este centurión romano que dice haber tenido un encuentro con un ángel y que mandó por mí. Así que Pedro se fue acompañado de varios creyentes judíos de Jope, acompañando a estas 3 personas que había enviado el centurión romano. Y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido, que había convocado. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y escucha, se postró delante de él y le rindió homenaje. Escuche, recuerde que Cornelio no tenía ninguna enseñanza más allá de buscar a Dios en oración y ayudar con sus ofrendas. Así que él hizo lo que sabía de manera intuitiva. Se postró en reconocimiento del enviado de Dios. Estamos hablando, escuche, de un centurión romano y con toda la autoridad y respeto que cargaba en sus hombros, postrado, homenajeando a Pedro. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a seguir leyendo para ver qué pasa con este cuadro de Cornelio, el centurión romano, postrado homenajeando a Pedro. Dice, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que yo solo soy un hombre como tú. Pon en los comentarios, solo soy un hombre como tú. Escucha, Pedro no aceptó el homenaje. Soy un hombre como tú, dijo. Nunca se nos debe de olvidar cuando somos usados por Dios y la gente nos empieza a reconocer, escucha, que nosotros solo somos hombres como aquellos que nos reconocen. Todos ellos y nosotros necesitamos un Salvador. Todos somos pecadores. Si tenemos algo es porque Dios nos lo dio. Es decir, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Escucha, toda la gloria siempre es para Dios. Nunca se te olvide, siempre dásela. Pedro bien lo dijo. Pedro dijo, esto no puede ser así. Yo soy un hombre como tú. Yo no puedo recibir esta clase de homenaje. Así que lo paró y es algo que entonces se queda en nuestro corazón. Y Pedro dijo bien eso. Pedro hizo algo correcto. Pedro hizo algo encomiable. Pedro hizo algo en ese momento que nos enseña a todos nosotros cómo deberíamos de actuar en esa situación. Sin embargo, pon ahí en los comentarios, sin embargo, en inglés y todas las iglesias pon however, sin embargo, estaba a punto de revelar, hablando de Pedro, lo que había creído por años y que lo alejaba del corazón de Dios. Después que hizo esto algo correcto, estaba a punto de salir algo incorrecto. Esta situación que debía cambiar lo estaba alejando del propósito de Dios y lo estaba encajonando en la religiosidad a Pedro. En sí es sorprendente esa dualidad que todos tenemos. Dios ha transformado muchas cosas en nuestra vida. De esa transformación surge luz y bendición, pero somos productos no terminados. En nosotros hay cosas que todavía deben de cambiar. Como alguien dijo, aún no soy el que debería de ser, pero sin duda no soy el que un día fui. Veamos qué estaba siendo transformado en la vida de Pedro. Una vez más, aquí nos damos cuenta que Pedro, después de hacer algo bien, está a punto de decir algo que estaba completamente fuera del propósito de Dios. Y como te decía hace un momento, es muy interesante esta dualidad, te decía. Porque si bien tú tienes muchas cosas de Dios y Dios te ha transformado y hay muchas cosas en ti que son de beneficio a la gente, escucha, muy seguramente hay cosas en tu vida que necesitan ser transformadas todavía. Pero en el caso de Pedro lo vamos a ver, porque no era una situación moral, sino era una situación en Pedro en donde él creía que estaba haciendo el bien y que estaba pensando como Dios pensaba. Y no era así. En sí, esa manera de pensar le estaba deteniendo de hacer lo que realmente Dios quería
y le estaba evitando caminar conforme al corazón de Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a leer el versículo 27 y 28 para que tú me entiendas. Está aquí en pantalla. Pedro entró en la casa conversando con él, es decir, con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Fíjate lo que le dijo Pedro a los amigos y parientes de este centurión. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha dicho y me ha hecho ver que a nadie le debo de llamar impuro o inmundo. Este fue el saludo de Pedro a la familia y amigos de Cornelio. Básicamente lo que estaba diciendo es: yo no debería de estar aquí. Mi religión me lo prohíbe. No me debería juntar con ustedes y mucho menos venir a su casa. Él diría, sinceramente, si no fuera por Dios, para mí no sería más que gente inmunda, serían más que gente incapaces de tener relación con Dios, con el Todopoderoso. Pero bueno, ya estoy aquí. Estas palabras resumen la manera de pensar de Pedro y cómo Dios estaba cambiando esa manera de pensar. ¿Qué clase de salutación, eh? Pedro menciona que la ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿A qué se refería Pedro? Escucha, el asociarse con un gentil para los judíos no era una prohibición de la ley establecida en el Antiguo Testamento. Más bien, el quebrantar la ley judía a la que se refería Pedro es, escucha, el no seguir las rigurosas tradiciones judías acerca de lo que es impuro y lo que no lo es. Las tradiciones judías de pureza y consagración hacían virtualmente imposible que los judíos se relacionaran con los gentiles sin quedar impuros. Y quiero decirte algo. Hoy en día podríamos pensar exactamente igual. Podríamos tender a pensar que no relacionarnos para nada con gente que no son creyentes no sería de bien. ¿Por qué? Porque nos podríamos contaminar. Quiero decirte que Jesús no enseñó esto. En sí, el Nuevo Testamento nos dice que no nos asociemos con gente no creyente. Esto nunca lo dice el Nuevo Testamento. Lo que nos instruye es a no participar de las obras pecaminosas que hacen. Nada que ver con no relacionarnos con ellos. Nosotros inclusive debemos asociarnos con la gente no creyente y mostrarles un genuino interés por ellos, ayudarles, estar con ellos en momentos de necesidad, valorar y celebrar sus logros, llorar con ellos y con mansedumbre y humildad mostrarles el camino de arrepentimiento de sus pecados para la restauración de su relación con Dios. Cuando no, escucha, esto es muy importante. Cuando no hacemos esto, estamos fallando a la instrucción de Jesús, aun y cuando sigamos las directrices de nuestra religión o de nuestra iglesia. Es decir, estaremos bien con nuestro grupo, pero estaremos mal con Dios. Pedro les deja saber a los presentes que Dios les mostró que nadie debe llamar impuro o inmundo a otra persona. Pero para llegar a ese entendimiento, Dios le dio una experiencia sobrenatural. El día que llegaron los enviados de Cornelio, Dios había tenido un encuentro con esa visión. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en esa experiencia sobrenatural que tuvo Pedro? ¿Qué le llevó a Pedro, un judío, conocedor de la religión judía, aunque era seguidor de Jesús, apóstol de Jesús, qué le llevó a transformar su mente? Dios tuvo que tener un encuentro sobrenatural con él. En sí, yo creo que si no hubiera tenido ese encuentro sobrenatural, Pedro no hubiera ido a Jope, Pedro no hubiera llegado con el centurión, porque todos los de la casa del centurión eran gentiles, no eran judíos. Y ya viste lo que él expresó cuando llegó ahí. Yo no debería de estar aquí, yo me voy a contaminar con ustedes. Bola de inmundos, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué political no correct, ¿verdad? Los que saben inglés, qué bárbaro. Le hubieran cancelado el Twitter al Pedro ahí inmediatamente, pero se las aventó así.
Y una vez más, ¿qué le hace recapacitar y decir, voy a ir con estos 3 hombres y les voy a hablar a estas personas que son gentiles? La experiencia sobrenatural de Hechos 10, 9 al 19, te la leo, lo dice aquí. Dice, al día siguiente, mientras ellos, es decir, los enviados de Cornelio, que fueron por Pedro, iban de camino y se acercaban a la ciudad, escucha, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio al cielo abierto y escucha algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Pedro respondió, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Escucha, es que las leyes alimenticias encontradas en Levítico 11 y Deuteronomio 14 prohíben a los judíos comer esa clase de animales que se veían en esa como sábana. Así que dicen, yo no voy a comer nada inmundo, como lo dice tu palabra. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. El 16 dice, esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado también Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro tuvo que tener esta experiencia sobrenatural con Dios para cambiar su manera de pensar, aun y cuando en el momento no entendió. Dios le mostró a Pedro que no llamara impuro o inmundo a nadie. Pedro comprendió que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Que Dios envió a su mensaje a través del pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo a todas las personas en todo lugar, pues Jesús es Señor de todos. Y allí, estando con los amigos y familiares de Cornelio, les predicó de Jesús. Y mientras lo hacía, ocurrió algo maravilloso y sobrenatural. Todavía no acababa la predicación en cuanto a Jesús, y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. En sí, los que iban con él, los defensores de la circuncisión, es decir, los cristianos judíos que defendían las leyes y tradiciones judaicas de separación entre los judíos y gentiles, estos hombres que habían llegado con Pedro de Jope se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también entre los gentiles. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Pedro recordó cómo los creyentes judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos también habían hablado en lenguas y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Los familiares y amigos gentiles de Cornelio, aún antes de que Pedro terminara su predicación, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente eso, fue evidente a los judíos cristianos que habían llegado con Pedro, porque al igual que ellos, comenzaron a hablar en nuevas
lenguas. Pedro vio de inmediato eso, no nada más era como que, bueno, nosotros recibimos a Jesús y el Espíritu Santo, no, había una evidencia que Dios estaba sellando ese momento. Estos hombres gentiles empezaron a hablar en lenguas. Ya me imagino la cara de los judíos cristianos al ver todo esto. No lo podían creer porque una vez más en su mente, en su tradición, en su cultura, en su manera de ver la relación entre Dios y ellos, aunque eran cristianos, aunque habían creído en Jesús, no pasaba la idea que los gentiles también podían relacionarse con Dios a menos que estuvieran dentro del pueblo de Israel. Es decir, para ellos la única manera de acercarse a Jesús era a través de volverse judíos. Se llama ser prosélito, volverse judíos, volverse parte del pueblo de Israel, seguir todas sus leyes y entonces podían ser parte de la familia de Jesucristo. En este momento, Dios le está diciendo, no es así ya más, no more. Y yo sello esto. ¿Y cómo sellas esto? Les doy mi Espíritu Santo. No han seguido ninguna ley. Los hombres no se han circuncidado. No siguen ninguna tradición judaica. Y en este momento les doy mi Santo Espíritu. Y como evidencia, el hablar en lenguas. Algo tremendo y maravilloso. Una vez más, el Evangelio empezaba a difuminarse por todas partes. Así que el Evangelio rompía barreras de religión, culturas, raciales, nacionales. El mensaje de Jesús se extendía y nunca más estaría encapsulado. La relación con Dios ya no podía ser o formar parte de una sola nación o un solo grupo. Ahora era a través de una sola persona, Jesucristo. A la iglesia cristiana judía le costó trabajo asimilar el hecho de que Dios había derrumbado su manera de pensar y sus costumbres, pero era evidente lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. En sí, a partir del capítulo 11 de Hechos, vemos una expansión del Evangelio a todas las naciones. Quiero que te quedes con esto en tu corazón. Hay gente que está tratando de mostrar su amor a Dios de la manera que simplemente aprendieron. Así como Cornelio. Son sinceros, pero verdaderamente no conocen a Jesús. No tienen una relación personal con Él. Se requieren creyentes sin inhibiciones religiosas y con disposición para poder hablarles de cómo a través de Jesús, su salvación y señorío, es como verdaderamente se puede tener una relación correcta con Dios. Pedro fue el enviado a Cornelio. Dios te está enviando a ti, a tus familiares, amigos y conocidos. Y también Dios nos ha enseñado que no ha terminado con nosotros. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en tu vida. Eres de bendición. Sin embargo, escúchame, estás en proceso. Puedes poner ahí en los comentarios, soy una obra en proceso. Pon, estoy en proceso. Tú sabes que en tu vida hay áreas que están mal y que Dios tiene que cambiar. Pero escucha, también áreas que tú crees que están bien. Incluso crees que Dios piense igual que tú. Pero quizá no es así. Pablo pensaba que al perseguir a la iglesia estaba sirviendo a Dios. Pedro pensaba que si no tenía relación con los gentiles estaba haciendo lo que Dios quería. Es muy probable que tú también tengas maneras de pensar y actuar que la verdad no se alinean a lo que realmente Dios quiere para tu vida. Te invito a orar como David oraba. Señor, examina mi corazón y líbrame de los pecados que me son ocultos. Escucha, no solo para que Dios cambie lo que tú sabes que está mal, pero que Dios examine tu corazón para que cambie lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que Dios apoya, cuando en realidad estás caminando en sentido contrario al Señor. Así que necesitas hablar de Jesús a todos,
y necesitas tener la disposición de seguir siendo transformado por Dios. Es mi oración que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y amigos, como siempre, quiero darles un regalo. Si estás interesado en el manuscrito de esta enseñanza que hoy compartí, escribe en los comentarios yo y con gusto te lo regalamos. Te lo haremos llegar a tu Messenger. La próxima semana seguiremos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Aprenderemos de una de las iglesias cristianas de todos los más impactantes de todos los tiempos, en donde se le llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos. La iglesia de Antioquía. Te esperamos la próxima semana, online o presencial. Amigos, familias de CC, les pido en este momento que compartan este mensaje. Sé que al hacerlo van a ser de bendición a amigos y familiares como Cornelio fue de bendición. Yo soy el pastor Israel Ramírez y este es el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Dale like, suscríbete. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga.